Decir gracias, Señor, por escuchar mi clamor, por querer saciar mi alma. Yo recibo, decirle, yo recibo tus aguas. Las necesito mucho, mucho, Señor. Dame de tus aguas esta noche. Gracias, Señor. Amén. Amén, bendito Jesús. Y yo, siguiendo en este clima del Espíritu, quiero simplemente ministrar sobre este tema que hemos estado hablando desde el comienzo del servicio, acerca de las fuentes, acerca de Él como tu fuente, como nuestra fuente, que es el Señor. Amén. Amén. Busquemos juntos, por favor. Vamos a leer en Jeremías capítulo 17, un versículo muy conocido, pero preciosa palabra. Capítulo 17 del 7 al 8 y luego saltamos al versículo 13. Quiero leerles en la versión NBI. Siguiendo en esta unción, siguiendo en este fluir de sus aguas, como el Señor nos viene ministrando, así quiero predicar esta noche, bajo esa unción. Así dice Jeremías 17, versículo 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén. Vayamos al versículo 13. Allí abajo dice: Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Amén. Amén. Poderosa palabra. Simplemente decirles repasar este pasaje y que podamos ver con claridad cómo el Señor es nuestra fuente. Y hoy traigo esta palabra del Espíritu para tu vida, para cada uno de nosotros, que recordemos profundamente que Él es nuestra única fuente. Amén. Y aquí habla de un hombre que confía en Dios, un hombre que supo poner, una mujer que supo poner su confianza plenamente en Dios. Y aquí Jeremías, profetizando, lo compara como un árbol plantado junto a las aguas, un árbol que está plantado junto a las aguas, ¿sí? Que tiene sus raíces y las extiende hacia la corriente, y cita características hermosas. Simplemente las quiero repasar, no vamos a detenernos mucho en esto, pero dice que no tiene miedo que llegue el calor, no se preocupa porque vengan los tiempos de mucho calor, de mucho sol ardiente, y sus hojas siempre están verdes, y aún en época de sequía no se angustia. Amén. ¿Cuántas veces sucede lo contrario, ¿no? En nuestra vida, que cuando vienen los problemas, las dificultades, como hablábamos hoy también, lo que se mencionaba, a veces cuando sentimos que hay situaciones donde nos faltan recursos, donde quisiéramos algo y no podemos, o nos faltan fuerza, nos faltan un montón de cosas, quizás ahí es donde nuestro corazón se angustia. Cuando viene la sequía, dice aquí, pero aquí la palabra nos habla de vivir una vida donde la sequía no nos angustie, donde la sequía o las dificultades no nos apoquen, no nos llenen de miedo. Y es más, no solamente eso, sino también nunca dejar de dar fruto en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Dice que el que confía en el Señor es como un árbol que nunca deja de dar fruto, nunca. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo quiero ser ese árbol. Amén. Ser un árbol, ser como un árbol plantado junto a las aguas. Ahora, el énfasis en esta noche es que podamos ver al Señor como aquella fuente inagotable de bendición para nuestra vida, como aquel lugar, aquella persona a la cual podemos recurrir diariamente para nutrirnos, para tomar todo lo que necesitamos. Y cuando le digo todo, es todo. Amén, todo. Y eso es lo que quizás a veces sucede en nuestra vida, que por algún motivo, y no sé cuál es, pero a veces sucede que le abandonamos, o tal vez no le abandonemos, pero lo descuidamos. Y nos olvidamos que la verdadera fuente es el Señor. Amén. Y quiero leerles, como les leía recién en el 13, dice que el Señor, tú eres la esperanza de Israel. Tú eres la esperanza. La versión TLA dice: solo tú, Dios de Israel, eres la fuente de vida. Tú eres nuestra única esperanza. Yo quiero leerles ahí, hacer una versión propia y podamos decir hoy: Señor,
Tú eres mi única fuente. Tú eres mi única fuente. Entenderlo, que la fuente de toda nuestra vida es el Señor. Amén. Y que de Él tomamos todo lo que podemos tener hoy. Hablo de hasta el aire que respiramos, la salud, el cuerpo, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Lo que sostiene todo es Él. Amén. Tú eres nuestra fuente. Pero este pasaje que leemos ahí en el 13 dice que el que se aparta de ti, y yo creo que aquí no lo está diciendo en forma de condena, sino como de consecuencia. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial, a la fuente. No con esto está amenazando a los que se apartan, sino que está diciendo, por consecuencia, el que se corre de esa fuente se empieza a secar. Y quedará en el olvido, quedará en la vergüenza. Y es lo que no podemos permitir nosotros, tanto en lo personal como también como iglesia. Jamás descuidar esa fuente, jamás ponerla en segundo lugar, sino entender que la fuente de todo es Él y necesitamos ir a Él diariamente, recurrir a Él para todo. Amén. Alguno puede vernos como un fanático, como alguien que está obsesionado, pero ¿saben qué? Cuando uno entiende dónde está la fuente, lo cuida como el mayor tesoro. ¿Por qué siempre vas a orar? ¿Por qué todos los días tenés que hacerlo? ¿Por qué tenés que ir siempre a la reunión? ¿Por qué? Porque descubrí que Él es mi fuente y no la puedo soltar. Si la suelto, me seco. Si la suelto, comenzaré a pasar al olvido, como le pasa aquí. Porque abandonamos al manantial de aguas vivas. Déjenme leerles en Jeremías al comienzo, capítulo 2, si me acompañan. Hay algo muy bueno para entender cómo funciona esto de la fuente. ¿Por qué Dios se hace llamar fuente de esperanza para nosotros? Ahí en Jeremías 2, capítulo 2, versículo 13, hay una exhortación fuertísima de Jeremías para el pueblo de Israel. Y le dice, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Yo quiero explicarles algo aquí para que entendamos. El hombre siempre necesita beber de las aguas. Siempre necesita una fuente, algo que lo sostenga. Puede ser hasta una familia, puede ser tu trabajo, algo que le dé motivación, algo que lo llene. ¿Nunca escucharon hablar? Cuando alguien llega a Cristo dice, yo antes estaba vacío, pero cuando encontré a Jesús, mi alma se llenó. Ese vacío lo viven todas las personas. Y siempre buscan llenarlo. ¿Están de acuerdo conmigo? Y cuando no encuentran la fuente, que es Dios, ¿qué hace el hombre? El hombre no tiene capacidad de crear una fuente. Entonces lo que sí hace es construir cisternas. Esto es lo que está viendo el profeta Jeremías. Dice, 2 pecados son los de mi pueblo. Dejaron la fuente, que es Dios, y cuando la dejaron, por desesperación, por vacío, comenzaron a construir cisternas. ¿Saben lo que son las cisternas a diferencia de las fuentes? Las fuentes eran lugares que se abrían en la roca, que se cavaban muchas veces, pero porque abajo habían manantiales que fluían. Eso es una fuente. Y el agua no se acaba, fluye. ¿Vieron cómo hablamos a veces de las vertientes acá en los Urgentes de Bahía? Que el agua, decís, ¿de dónde sale esa agua? Sale. Eso es una fuente. Pero una cisterna se fabricaba en la montaña, en la piedra, cuando no había agua. Eran como grandes bóvedas subterráneas donde se retenía el agua de lluvia. Era solo como un lugar donde conservar algo de agua que había caído de la lluvia. Pero a la larga esas cisternas se secaban. Si la lluvia terminaba y venían temporadas de sequía, el agua se iba a acabar. Y encima Jeremías dice, no solo construyeron cisternas, reemplazaron las fuentes por cisternas. Y las cisternas que tienen, encima están rotas. Una palabra fuerte, pero hoy el Señor me confrontaba con esto. Me decía, nunca cambies mi presencia, nunca cambies esa fuente de comunión que tenemos con el Espíritu, ¿no? Por alguna cisterna que construiste, por algo que lograste, por algo que conquistaste. Porque a la larga esa cisterna se te va a secar. La cisterna no es una fuente. Él es una fuente, amén. Y a veces nos pasa que podemos tener hasta una hermosa iglesia, podemos tener una hermosa familia, momentos felices, cosas hermosas que Él nos da, que vienen por la fuente. Pero no sé por qué, a veces uno puede distraerse y comenzar a mirar más las bendiciones y lo que Dios nos ha dado que la fuente, que es Él. ¿Me están entendiendo? Él es la fuente, pero nunca Él va a ser como esas cisternas que los hombres hacemos para poder beber. En algún momento esas cisternas van a perder el agua, créanme que es así.
Pero hay uno que nunca dejará de fluir y es el Señor. Amén. Es esa fuente constante a la cual yo quiero que hoy te sientas atraído a cuidar esa fuente que es tu comunión con el Espíritu Santo, que es tu búsqueda. Y créanme que cuando las bendiciones llegan, a veces es el mayor riesgo, porque uno puede descuidar esa fuente. Cuando no hay nada, cuando no hay bendición, uno se busca la fuente porque no tiene otra cosa que buscar. Pero cuando hay agua en abundancia, y nos puede pasar como iglesia, uno puede perder el centro. El centro es Él y la comunión con Él, amén. El centro de todo, la fuente es Él. Entonces, de alguna forma hoy podamos primero también ver en nuestra propia vida. Yo ahora voy a ir a un ejemplo claro, pero podamos ver, Señor, si en algo yo he descuidado, porque dice 2 pecados son los de mi pueblo. Han abandonado la fuente para construir cisternas. Que hoy no nos dejemos llevar por eso, por la cisterna. Decir, Señor, yo sé cuál es la fuente de mi familia. No es que me vaya bien en el trabajo, no es que tenga una buena esposa, buenos hijos. No, mi fuente eres tú, Señor, y haces que mi casa funcione, mi trabajo funcione, mi economía funcione. Amén. La fuente es Él. La fuente es Él. Poder poner nuestros ojos en Él para no caer en esa tendencia de las cisternas rotas. Pero déjenme darles 2 ejemplos. Voy a darles un ejemplo negativo y un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Vamos a Éxodo capítulo 17. Y es una pregunta que quiero hacerles. ¿Cuál es nuestra reacción cuando justamente nos falta el agua? Cuando hay sed en nuestro corazón. Hablando de fuente, ¿no? Yo quiero que veamos primero aquí, cuando Israel entra al desierto en los primeros tiempos, en Éxodo 17, vienen a Moisés con un reclamo tremendo, empiezan a quejarse porque justamente estaban desesperados por agua. Yo quiero que te preguntes hoy, ¿cuál es tu actitud cuando te estás secando? Quiero que seamos sinceros, porque uno sabe cuando le falta el agua esa, cuando se está secando, ¿no? Uno sabe que está en sequía. Hoy leíamos que el árbol extiende sus raíces para llegar a las corrientes. Pero aquí vamos a ver al pueblo de Israel en sequía, en necesidad, y no encuentro la mejor actitud en Israel. Y ojalá hoy el Señor pueda mostrarnos en nosotros mismos, Señor, ¿cuál es mi actitud cuando hay necesidad, cuando hay escasez, cuando falta el agua, cuando me siento seco espiritualmente? ¿Cuál es mi actitud? Fíjese aquí en Éxodo 17 dice que estaban en el desierto, no había allí agua para que bebieran, dice el final del versículo 1. Así que en el 2, altercaron con Moisés, le pelearon a Moisés y dijeron, danos agua para beber. Fíjense la vista del pueblo de Israel, van a Moisés, en vez de ir al Señor, van a Moisés y dice, danos agua de beber. Y dice, le exigieron, ¿por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés, ¿por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés y dijeron, ¿para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban, solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas, dijo Moisés. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb, y aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Amén. Y así lo hizo Moisés, y a la vista de los ancianos de Israel. Y además ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Les leo esta palabra para que no nos pase como este pueblo. Amén. Cuando la necesidad llega, cuando hay una sequía, aún en lo espiritual, que podamos acercarnos al Señor de una manera no como esta. Por eso le dije, le voy a dar un ejemplo negativo. A veces surge de nosotros lo peor cuando llega la sequía. Surge la queja, surge la crítica, decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Rezongamos, ¿no? Yo no sé, por ahí a ustedes quizás nunca les pasó, a mí me ha pasado. Yo en mis primeros tiempos de sequía, de escasez, me peleaba con el Señor. Se los tengo que decir. Y aprendí a no discutir con Él. Ustedes dirán, ¿quién se cree para discutir? Pero si somos sinceros, en algún momento uno dice, Señor, ¿por qué? A los gritos me peleaba con el Señor. Allá no me escuchaba nadie en los chañares. A veces hasta en el auto, cuando iba solo, que nadie me podía ir en la ruta, ahí llegué a hablar fuerte con el Señor. Y Él, yo creo que me habrá visto y dicho, ¿cuándo se va a callar?
Pero el Señor me tuvo que enseñar a no quejarme en eso, en la crisis, en la prueba. De hecho, todos estamos en ese aprendizaje, ¿no? Pero cómo a veces vamos a Él con reclamos. Eso es lo que el Señor me ponía. Si estás sediento, si te sientes seco, ¿es correcto ir a Él con reclamos? ¿Es correcto ir a Él con queja? Y parece que sacamos todo lo de atrás. Señor, ¿para qué? ¿Para qué me trajiste? ¿Por qué me dijiste que haga así? ¿Cuántas veces yo le había dicho así al Señor? Señor, ¿para qué me trajiste a Bahía? ¿Por qué? ¿Cuántas veces se lo había dicho? Y el Señor tuvo que tratar con mi corazón en esa materia, ¿no? De la queja. Yo quiero decirte algo, la queja no va a abrirte el pozo. La queja no va a hacer que te sacie el Señor. Aquí lo hizo por misericordia, pero ese no es el camino. El quejarnos no es el camino. Créame que es así y nos duele aprenderlo, pero lo tenemos que aprender. Hay otro camino que ahora les voy a mostrar cuál es. Hermoso camino. Pero quiero que aprendamos primero el mal ejemplo de Israel aquí, que cuando vino la prueba, porque la prueba viene, comenzó a quejarse y lo querían matar a Moisés. Claro, porque era el que veían. Tú nos sacaste de allí, estábamos bien como esclavos, comíamos, la pasábamos bomba como esclavos, decían, ¿no? Y allí el Señor tuvo que tratar y les dio agua. Ahora, miren qué tremendo como Moisés sí hizo lo correcto. Él fue al Señor. ¿Él fue a quién? A la fuente. Señor, el pueblo necesita agua. Señor, el pueblo necesita agua. Se están muriendo. Moisés fue a la fuente, no fue quejándose, fue clamando. Y el Señor le mostró la forma. Ve a esa piedra y golpéala. Y de esa piedra va a brotar agua. ¿Qué hizo el Señor de esa piedra? Una fuente. Digan conmigo, Él es nuestra fuente. Él es tu fuente. Yo no sé dónde estás queriendo golpear, pero Él es tu fuente. Él es tu fuente. Yo siento del Espíritu que le pregunten al Señor, ¿dónde dar el golpe? A veces estamos golpeando acá. Pero el Señor dice, dale un golpe a la piedra. Ahí está tu agua. Amén. Vamos a hacerlo como Él dice. Vamos a hacerlo como Él dice. Y Moisés, yo creo que se vio impactado por ese milagro. Vio de una piedra seca y dura brotar un manantial. Y ahí están tus aguas. ¿Cuántos están viendo esa piedra fluir? Amén. Ahí están tus aguas. Él las tiene para tu vida. Solo debes ir a Él, no con una queja, con un clamor, humillados ante Él. Gloria a Jesús. Ahora, luego voy a mencionar una segunda vez donde el pueblo le pide agua a Israel. Pero antes de ir a esa segunda vez, quiero que vayamos al segundo ejemplo en Juan, capítulo 2. Este sí es un ejemplo hermoso. Vamos a aprender de María. ¿Cómo hay que hacer cuando tengo sed? Si estás pasando sequías y necesitas aguas, entonces esta palabra hoy va a serte útil. Juan capítulo 2. Ustedes conocen ahí las bodas de Caná. No quiero leer todo el relato, pero Jesús fue invitado con sus discípulos a un casamiento, a unas bodas. Y ustedes saben que el vino era parte del prestigio de la boda. La boda duraba muchos días. Y llegó un momento donde el vino se agotó. Y saben que si la familia que tenía que traer el vino, que era de uno de los dos que se estaban casando, si no había más vino, esa familia iba a quedar al desnudo, quedaba en una vergüenza humillante. Era lo peor que podía pasar, que no haya alcanzado el vino para la fiesta. Por ahí nosotros no lo entendemos, pensamos que es algo de lujo, pero no, tenía que ver con el prestigio de la familia. La realidad es que vamos a detenernos ahí en el 3, lo tienen en capítulo 2 y versículo 3. Faltando el vino, dice, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Antes de seguir leyendo, quiero que veamos ahí a María, que se acerca a Jesús, que había sido invitado como uno más de la familia, como un conocido de la familia de los novios, y que él había venido con algunos de sus discípulos ya, pero todavía su ministerio no estaba desatado. Fíjense que María se acerca, y quiero que entiendan en el espíritu lo que estoy diciendo hoy. Reconocer también cuando hay esa falta de agua, cuando existe en nosotros esa falta de vino. Saben que a mí el Señor me ministraba mucho que uno en lo pastoral tiene que saber decir, Señor, se acabó el vino, tengo que ir por un vino nuevo. ¿Me están entendiendo? En tu vida espiritual, decir, Señor, me siento seco, necesito un vino nuevo, necesito vino. Y ustedes dirán, pero esto no es agua, no era una necesidad prioritaria, era vino. Pero más allá de eso, yo quiero que entiendan, por eso justamente cito este segundo ejemplo con vino y no con agua,
para que hoy entiendan que Él es tu fuente no solamente para tus necesidades, sino para todo lo que anhela tu corazón. Es tu fuente aún para darte los mejores deleites y las cosas más hermosas que anhelas en tu corazón. Eso iba a ser la culminación de esa boda, tener el mejor vino al final, y ahora lo vamos a leer. Pero primero entendamos algo. María reconoce su falta de vino. Me falta vino. Nos quedamos sin vino. Se acabó el vino, Señor. Y ella va a Jesús cuando no era el momento. Cuando quizás Jesús, fíjense lo que le responde, le dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? A ver si algunos están de acuerdo conmigo en esto. ¿No les pasó que a veces sienten que lo que le están pidiendo al Señor no deberían pedírselo a Él? Como que les da vergüenza pedirle algo, porque dice, Señor, perdóname, podría estar pidiéndote algo mucho más espiritual y vengo a ti a pedirte. Y yo quiero hoy decirles que se saquen esa culpa, que se acerquen a Él con lo que anhelan. Los chicos cuando se acercan a nosotros no están pensando si papá se va a enojar con lo que nos pide, sino que ellos piden, y a veces piden demasiado grande, a veces piden demasiado chiquito, pero piden lo que les viene a la mente y lo que anhelan. No están diciendo, no, si pido capaz que no es la voluntad de mi papá, no. Van a nosotros. Y yo quiero que entiendas eso primeramente, que aquí María va a Jesús. Va a Jesús. Yo a Jesús puedo ir para pedir por las naciones, pero también puedo ir a Jesús, no sé, por el detalle más mínimo, el más mínimo. O ustedes no lo han hecho, ¿no? Pedir cosas chiquititas y pedir cosas grandes, pero ir a Él. Yo quiero que hoy se les grabe eso. Yo si necesito algo tengo que ir a Él porque Él es mi fuente. Ahora, fíjense que María no va quejándose, va con un buen corazón, como conociendo a su hijo, pero viéndolo como el Salvador, viéndolo como el Mesías. Y le dice, Jesús, se acabó el vino. Y Jesús prácticamente le da un no. Le dice, esto no tiene nada que ver conmigo, este no es un tema mío. Y lo segundo que le dice, todavía mi tiempo no ha llegado. Yo no tendría que hacer nada. Pero me encanta María y quiero que la imitemos. Porque María dice, Señor, se me acabó el vino, adiós. Y va y le habla a los sirvientes. Ni escucha la respuesta del Señor. Señor, yo no tengo más vino, yo te necesito. Señor, no hay más vino. Algo tienes que hacer, adiós. Y se va. Él ni esperó la respuesta. María la tenía clara. Fíjense que hace dos cosas María. Le va al Señor y luego el 5. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él ordene. La otra versión dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Uniendo las dos palabras. Y acá está la enseñanza más fuerte en esta noche. ¿Cómo está mi pozo? ¿Cómo está mi fuente? ¿Estoy agarrado de esa fuente? ¿Estoy bebiendo de sus aguas como hablábamos en todo el servicio? ¿O mi pozo se secó? ¿Perdí el rastro de esa fuente? ¿No encuentro las aguas? Hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, ir al Señor, como María, pero no quejándonos, confiando en Él. Aunque Él te diga que no, aunque pienses que no es el momento, aunque pienses que es incorrecto pedírselo a Él. De hecho, Jesús le dijo eso. No, esto no me toca a mí, no es mi responsabilidad y no es el tiempo. Pero María fue a pedírselo igual, amén. Que aprendamos eso de María. Y lo segundo, aquí hay una clave. A veces vamos al Señor, a la fuente, y cuando estamos con Él, Él nos da una orden, nos dice qué hacer. Y salimos de ahí y hacemos todo lo contrario. ¿Qué fue lo que María dijo? Le pidió a Jesús, pero le habló a los sirvientes, dijo, ustedes, los que están ahí, hagan todo lo que Él les va a decir que hagan. Ni más ni menos. Háganlo. Si quieres que esa fuente fluya en tu vida, tienes que entender esta llave que dio María. María fue a lo imposible, fue a un no de Jesús, pero logró un sí, amén. Pero hay algo que tenemos que agarrar. Cuando Jesús va a hacer algo en tu vida, tienes que hacer todo lo que Él te ordena, amén. Y esto no es legalismo, esto es fe, esto es obediencia, es creerle a Él. Decir, Señor, si tú me mandas a hacer algo, lo voy a hacer, porque sé que eso hará que la fuente fluya, amén. ¿Saben por qué la fuente se seca a veces? Porque hacemos lo contrario a lo que Él nos mandó a hacer. Ahí la fuente se seca. Y créanme que nos pasa a los que ministramos, nos pasa a los que somos buscadores del Señor, cuando hacemos lo contrario. Pero yo creo que aquí hay una llave espiritual que saco en esta historia, ¿no? Que el Señor nos está entregando. Si hacemos lo que Él nos manda, la fuente nunca se va a agotar, amén. Nunca se va a agotar. ¿Cuándo una fuente se seca? Cuando hay desobediencia. ¿Cuál desobediencia? Cuando quizás, no digo abandonamos, pero sí descuidamos, ahí comienza a secarse. Siendo que la fuente que es Dios es una fuente inagotable, amén.
No puedo perderme esa fuente. Fíjense aquí que aquí, bueno, conocemos la historia. María dijo, hagan lo que Él les ordena. Hagan lo que Él les ordena. Ahí vas a recuperar esas aguas, amén. Ahí va a volver el vino. Va a venir un milagro. Dice, había allí 6 tinajas, les leo el 6. 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. Y en cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, ahí está la orden de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, le dijo Jesús. Y así lo hicieron. Miren cómo todos los sirvientes hicieron todo lo que el Señor les decía que hagan. Estaban acostumbrados a obedecer órdenes. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino. Uno podría decir que Jesús ahí produjo el vino, pero también podemos decir que era agua convertida en vino, como dice aquí la palabra. Aquí hubo una provisión de agua convertida en vino, amén. Dice, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora, amén. Tremendo milagro. Un pozo que parecía que se secaba, se reabrió fuerte ahí y vino el mejor vino para la vida de los que estaban en esa boda, amén. Vino un tiempo de mayor alegría, de mayor gozo. Cuando parecía que se secaba, Dios hizo algo extraordinario. Y yo quiero que hoy tomemos esta palabra de alguna forma y entendamos dónde está la clave. Tengo que ir a la fuente, tengo que ir a Él. Él es mi fuente. Y cuando digo fuente, no estoy hablando de algo específico. Él es fuente de todo. Necesitas sabiduría. La palabra dice, pídasele a Él. Santiago dice que se la pidamos. A veces lo que nos falta es fuerza. Necesito, Señor, que renueves mi fuerza. A veces son recursos. Él es tu fuente. A veces es un lugar donde reposar tu cabeza, un hogar, un clima de paz. El otro día hablaba con un matrimonio amigo, me decía, estamos viviendo un tormento donde vivimos. No son de acá de Bahía, pero viven en un lugar donde murmuran contra ellos, la familia, hay un problema, un clima. Me decía, es un infierno. Nuestra casa es un infierno. Digo, ¿cuánta gente que vive así necesita paz? Necesita encontrar esa paz en el hogar, un lugar donde descansar, un lugar donde poder encontrar al Señor aún en el hogar, ¿no? Pero yo digo, Señor, ¿dónde lo vamos a encontrar? En ti, Señor. Tú eres la fuente, tú eres la fuente. Y en esa fuente van a venir las órdenes que te van a sacar de ese infierno, que te van a sacar de ese caos que estás viviendo. La pregunta es, ¿lo vamos a obedecer? ¿O vamos a ver si lo obedecemos? ¿Saben? Yo les dije que íbamos a volver al caso de Moisés. En una segunda oportunidad, no lo busquen, en Números capítulo 20, del 8 en adelante, dice que otra vez el pueblo de Israel se quejó por agua. Pero miren esto qué curioso. Cuando el pueblo quiso matarlo a pedrazos a Moisés, Moisés ya recordaba que una vez habían salido de ese problema golpeando la piedra. Entonces él ora al Señor y le pide, Señor, ¿qué hago? Y le dice, ve con Aarón y ordénale a la piedra que brote agua. Ordénale a la piedra que brote agua. ¿Qué hizo Moisés? Agarró su vara, se paró frente al pueblo con otra actitud y le dijo, a ver, rebeldes que quieren agua, así le habla, así dice la Biblia. Yo le voy a dar agua tanto que están pidiendo. Fíjense qué diferente a la primera vez. Y agarró el palo que tenía la vara y golpeó 1 y 2 golpes a la piedra. Y brotó agua en abundancia, tremenda cantidad de agua. El pueblo se sació. Pero ¿saben que a Moisés eso le costó la tierra prometida? Él no entró a la tierra prometida por lo que hizo esa vez. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Él fue confiando en su primera experiencia. Cuando él había ido quebrantado al Señor, el Señor le dio una forma de salir. Cuando él va a la segunda experiencia, se acuerda de su experiencia, justamente. Perdónenme que repito esa palabra. Y golpea no una, golpea 2. Pero ¿cuál era la orden del Señor? Háblale a la piedra. ¿Saben que aquí hay algo que el Señor nos habló hoy como pastores? Cuando uno puede hacer algo guiado por el Espíritu, si cuando lo vuelve a hacer, lo hace como repetición, eso ya no es algo que Dios esté mostrándote, sino que lo estás usando como un método. Por eso quiero que entendamos esto. Moisés ahí, en vez de aumentar el golpe, Dios no lo mandó a aumentar el golpe, ahí está la rema, sino que le dijo, ahora no lo golpees, ahora háblale. Ahora no lo golpees, háblale. Y va a brotar agua. Pero nosotros parece que queremos ir adelante y golpear más, con más intensidad, en vez de ir más suaves y confiar en la obra del Espíritu. ¿Me van siguiendo? Yo veo que a veces nosotros como hombres cometemos ese error.
la fuente se seca, no hay aguas, y nos desesperamos y empezamos a golpear con nuestra fuerza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En vez de ir, Señor, el agua se me está acabando, no hay vino. María, hijo, no hay vino. No, pero no es mi momento, no llegó la hora. No hay vino. Algo tú tienes que hacer. Hagan todo lo que Él ordene. Fíjense cómo hay una línea ahí, ¿no? Vivir bajo una orden del Señor, caminar en lo que el Señor nos marca fielmente, como hablabas hoy, amor, de ser fieles también en nuestra administración, caminar por ahí. Señor, aunque me duela, aunque me cueste, voy por ahí, porque no quiero perder la fuente, no quiero que las aguas se agoten, amén. Y es más, cuando llega la sequía, aguas nuevas van a venir si nos movemos por esa orden. No confíes en tu experiencia pasada. No confíes que una vez te resultó. Confía en lo nuevo que el Señor te va a mostrar hoy y en seguir haciéndolo dependiendo de lo que Él te ordene. Yo creo que quizás, y con todo respeto lo digo esto, quizás Moisés confió en que ya sabía cómo hacerlo. Y eso nos puede pasar. Y algo que el Señor me hablaba, no siempre lo que Dios te manda hacer debes convertirlo en un método, no. Siempre tienes que depender de la orden fresca del Señor. Hoy te toca golpear, mañana te va a tocar hablar suavemente. Créanme que es así. A veces hay que ir con fuerza, con coraje. A veces hay que ir con quebranto a lo que el Señor tiene para nuestra vida. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Vamos a buscar que Él pueda hoy saciar nuestro corazón, pero de alguna forma, de alguna manera, si algo hemos descuidado esa fuente, hoy reconocer que Él es nuestra única fuente y que lo necesitamos. Esa fuente es sanidad, esa fuente es salvación, esa fuente trae gozo a tu familia. Algunos quizás perdieron el gozo y puedas decir hoy, Señor, renueva ese gozo en mi corazón. Tal vez estés necesitando sabiduría, estás como perdido, necesitas un consejo. Va a venir ese consejo. Si reconoces que Él es tu fuente, Él va a hablarte, Él va a darte un consejo, Él va a darte una instrucción. Pero es necesario ir a Él, que es nuestra fuente. Gracias, Señor. Te honramos esta noche, te damos gloria, te damos gracias por la palabra, porque tú nos hablas, Señor, en el momento oportuno. Y quiero orar por mis hermanos para que hoy cada uno, Señor, pueda entenderlo lo que tú me hablaste en el secreto. Tú eres nuestra fuente. Que le puedas decir ahí un instante, que lo puedas decir con tus labios, decir, Señor, tú eres mi fuente. Levanta tus brazos y decirle, tú eres mi fuente.